y la enfermedad. ¿Está bien? ¿Pueden ver mi imagen? Sí, profesor. Sí. Sí la ven, ¿verdad? Ya, perfecto. Bien. Entonces, vamos a ver el día de hoy la nutrición y el proceso de salud de enfermedad. Ese va a ser el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Cuando nos hablan a nosotros de nutrición, muchos profesionales de la salud, de la parte médica, no le cobran mucha importancia porque en verdad no lo entienden. Pero saben, dentro de lo que es su sentido común, que es importante que el paciente se encuentre bien nutrido para recibir un soporte. Si no lo tuviera, entonces saben también que el paciente se deteriora. ¿Cómo lo hace? No lo tienen bien claro, pero saben que pasa eso, que se va a deteriorar. Entonces, el tener un buen estado de salud es adecuado, y un paciente enfermo que no se alimenta, pues es difícil que pueda mejorar. Entonces, lo que es la atención primaria de la salud, en la atención primaria de la salud, lo que se busca es brindar al paciente las condiciones para que no presente enfermedades, y si las presenta, se cure más rápido, y si presentó la enfermedad, que tenga la menor cantidad de secuelas posible. Entonces, así tenemos que en la atención primaria de la salud se va a buscar medidas para evitar que una persona tenga una enfermedad, ¿no? ¿Qué medidas puedo tomar para que una persona no tenga enfermedad? Una de esas medidas va a ser la capacitación de la persona, ¿no? Los individuos que viven en una región, en una zona, están expuestos a una enfermedad, entonces estos la pueden desarrollar. Entonces yo les enseñaré a ellos qué deben hacer para evitar que la enfermedad se presente. Imagínense que estamos en una zona donde existe malaria. Entonces, si existe malaria en un lugar, en una zona, yo debo buscar evitar que haya reservorios de agua, porque si hay reservorios de agua, esos reservorios de agua, si están estancadas sobre todo, va a ser usado para que los huevos de los mosquitos ahí se reproduzcan. Entonces, te enseñaré las medidas que debe tomar para evitar ello. Segundo, le diré que ponga mosquiteros. Tercero, haré medidas de control y les explicaré los signos de alarma. Eso son medidas preventivas, ¿no? Por ejemplo, en lo que son las enfermedades de transmisión sexual, sabemos que las enfermedades de transmisión sexual pueden deteriorar la calidad de vida de una persona, ¿no? Entonces, les enseñaré a tener medidas preventivas para que no tengan estas enfermedades de transmisión sexual, que viene a ser tener una pareja constante, no ser promociones de salubridad adecuados, tener una vacuna contra el papilomavirus, que es el virus más frecuente que se puede contagiar con las enfermedades de transmisión sexual inicialmente,
¿no? Hay que recordar que de cada 10 pacientes, 7 pueden tener ya papilomavirus, entonces es una enfermedad bastante frecuente. ¿Y por qué les hablo de papilomavirus? Porque el papilomavirus, al ser una enfermedad de transmisión sexual, también es causal de la enfermedad del cáncer de cuello uterino. Entonces, una mujer, al tener esta infección por el papilomavirus, puede desarrollar esta enfermedad. Si yo la vacuno, actualmente hay vacunas contra el papilomavirus, puedo controlar la enfermedad. Entonces, una medida preventiva puede ser que se vacunen las personas. Otra medida preventiva va a ser que yo los capacite en lo que son enfermedades de transmisión sexual. Como ven, existen muchas cosas que uno puede hacer para poder evitar que una enfermedad se presente. Uno es la capacitación y otro viene a ser la vacunación. Por ejemplo, en lo que es el coronavirus, uno de los problemas que se presentó fue cuando estaba en Europa y no había en América. Era primero, no te reúnas, no te agrupes, trata de mantenerte alejado, no expongas al enfermarte tú, no expongas al resto de personas que viven en tu entorno a que se enfermen, a las personas sobre todo que son susceptibles, ¿no? Y la propaganda, por ejemplo, que hace el Ministerio de Salud con que a mí no me pasa nada, pero sí le va a pasar a la otra persona, eso es cierto. O sea, muchas de las enfermedades del COVID se han presentado en personas lábiles. O sea, yo puedo contagiárteme tal vez y no pasarme nada, pero sí le voy a generar un gran problema a mi tío que es diabético, a mi padre que es hipertenso, a mi mamá que es diabético hipertenso. Entonces, no solamente es uno el que tiene el riesgo, sino es el entorno que tenemos, ¿no? Imagínate que tengas que trabajar tú misma en la vía olímpica donde están los pacientes con COVID y que tu mamá en tu casa se enferme del COVID. Entonces, ¿cómo te sientes, no? Entonces, eso genera un sentimiento de culpa total, ¿no? Que puedo yo ser causante de generar enfermedades. Entonces, la atención primaria de la salud en la parte preventiva consiste en evitar que uno haga las enfermedades. ¿Cómo? Haciendo capacitación y vacunando, ¿no? Lo que se busca, por ejemplo, con la vacuna es mejorar la atención primaria de salud preventiva. La atención secundaria de la salud consiste en tratar la enfermedad como tal ya cuando la enfermedad se ha presentado. Ahí yo atiendo a la persona como está. Entonces lo que se ve es que las personas que tienen, por ejemplo, la enfermedad del COVID, no solamente reciben, primero que no hay tratamiento contra el virus. Segundo, que se le da un tratamiento de soporte con lo que es el ventilador mecánico, como ustedes bien saben. Pero también le dan corticoides, le dan hidroxicloroquina, ¿no? Le colocan antibióticos de amplio espectro, ¿no? Reciben fluidos, reciben relajantes musculares y una serie de medicamentos más, anticoagulantes también se reciben. El asunto está que ya viene a darse todo un cortejo de tratamiento para disminuir la inflamación y para evitar las complicaciones, porque el paciente ya presentó la enfermedad. Entonces, ahí ya pasaste la etapa secundaria, en la cual estás manejando al paciente por la enfermedad que se presentó. En la parte primaria, tomé las medidas preventivas. En la etapa secundaria ya trata la enfermedad como tal, que se ha presentado en el grupo de pacientes. Pasando la etapa secundaria, ¿no? Una vez que yo trato al paciente, puede pasar dos cosas, que el paciente viva o que el paciente muera a pesar de todo lo que estoy haciendo. Si el paciente muere, pues ahí quedó. Si el paciente vive, pues entonces tendré que tratar de disminuir las secuelas que puede haberme dejado esta enfermedad. Una de estas secuelas que puede dejar la enfermedad, por ejemplo, hablando del COVID, que ya lo tenemos de ejemplo, es que te genere una neuropatía y una alteración muscular de fondo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al quererme yo mover
levantar, caminar, no lo voy a poder hacer con facilidad. Voy a tener que usar un bastón tal vez para caminar inicialmente. Yo estuve 40 días en UCI y en esos 40 días que estuve en UCI, a los 30 días desperté y no podía levantar mis brazos, no podía llevar mis manos a la boca. Cuando intentaba querer comer, la mano me temblaba y no podía alimentarme por mi propia, en forma independiente. A los 5 días que me hicieron querer parar, que ya estaba despierto, iba a ir al suelo, me cargaron, no tenía fuerza en las piernas, la pérdida de masa muscular era terrible. Entonces, esa es una secuela que queda de la enfermedad, ¿no? A los 10, 12 días que salí de ventilación mecánica invasiva, a los 10, 15 días de que salí de ventilación mecánica invasiva, traté de caminar y solo daba un paso, de ahí pude dar otro paso, de ahí pude dar otro paso y dice hasta 5 pasos y me agotaba totalmente. Entonces, pero me animaba porque dije ya puedo caminar, para que vean cómo es la secuela física que deja esta enfermedad por el compromiso muscular severo que va a presentar. Por otro lado, también vamos a encontrar la ansiedad que te genera, los trastornos neurológicos, ¿no? La hipertensión que también te puede generar tanto por la ansiedad, por el estado neurológico, por la misma patología, porque recuerden que esta enfermedad ataca a los vasos sanguíneos, porque a través de los vasos sanguíneos corre la angiotensina, daña los endotelios, genera trombosis en las microvasculaturas y tromboembolismo pulmonar por ende. Entonces, muchas consecuencias se van a dar y se dan, ¿no? Entonces, actualmente ya estamos en una etapa del COVID en la cual se están viendo y manejando las consecuencias del haber tenido la enfermedad, ¿no? Las personas, por ejemplo, que salen de hospitalización de COVID se mantienen por lo menos 2 meses en casa, ¿no? Siendo manejados en forma ambulatoria, en casas, porque no pueden movilizarse, porque todavía no tienen fuerza, la van recuperando en forma gradual. Entonces, como tú ves, existen 3 periodos de atención de salud. Uno es la atención primaria, que es la preventiva, mediante consejería, mediante vacunación. La etapa secundaria de manejo, que viene a ser el manejo de la enfermedad como tal, tratando de sacarlo de ese estado de compromiso, tratando de salvarle la vida. Y el tercer estadio, que corresponde a corregir las secuelas que hayan quedado de la enfermedad. Entonces, son 3 etapas. En las 3 etapas es muy importante mantener el estado nutricional. Si yo no tengo un buen estado nutricional, la persona va a tender a deteriorarse, ¿no? Entonces, en las etapas preventivas, uno promociona la salud, le dice lo que debe hacer, cómo debe comer, cómo debe alimentarse, y le digo que quiero ver cómo se alimenta porque el tener una persona alimentada en forma adecuada va a generar que yo tenga menos riesgo de hacer enfermedades infecciosas, ¿no? Y la recuperación va a ser más pronta. Entonces, una persona que se alimenta en forma adecuada va a tener un buen estado nutricional. Una persona que está desnutrida significa que no tiene proteínas. Al no tener proteínas, eso genera necesariamente disfunción celular. Recuerden que nosotros tenemos reserva de carbohidrato, sí, a nivel de glucógeno hepático, tenemos reserva de carbohidrato. ¿Y por qué es importante el carbohidrato? Porque es fuente energética inmediata. La molécula energética más importante es el carbohidrato, la glucosa. Entonces, es importante para generar energía, así es. Y, por otro lado, tenemos también reserva de lípidos.
La grasa, una persona normal como usted, puede acumular alrededor de 15 kilogramos de grasa en su cuerpo, el cual va a ser usado como fuente de energía cuando lo requiera, ¿no? Hay que recordar que la grasa se activa como fuente energética a las 12 horas de ayuno. Por ejemplo, si usted está a más de 12 horas de ayuno, la grasa va a ser comenzada a usar como fuente energética, ¿no? Para mantener el metabolismo celular, ¿no? Así es. Entonces, tengo carbohidrato, que es para generar energía, el más importante. Reserva grasa, sí, guardamos grasa en forma de... La grasa es una forma de guardar energía, pero no existe reserva de proteínas. Las proteínas se encuentran formando estructuras y cumpliendo funciones. Forma estructuras como viene a ser el colágeno. Forma estructuras como vienen a ser los transportadores de membrana. Forma estructuras como vienen a ser las organelas. Pero también cumplen funciones como son hormonales, ¿no? Que van a transmitir información de una célula secretora a una célula blanco. También van a generar funciones enzimáticas en la cual va a acelerar reacciones metabólicas. Por tanto, cuando yo hablo de desnutrición, estoy diciendo que el nivel de proteínas está en déficit, está disminuido. Y al disminuir el nivel de proteínas, necesariamente complica, altera la función celular. Por tanto, la persona va a tener una alteración en su función celular. Ese es el problema. Entonces, desnutrición es igual a hipoproteinemia. Hipoproteinemia es igual a disfunción celular. Disfunción celular significa que todos los aparatos sistemas fallan. Uno de esos aparatos sistemas que fallan viene a ser el sistema inmunológico. El sistema inmunológico está formado por los glóbulos blancos, que nosotros bien sabemos que existen dos líneas. La línea del sistema, la primera línea que está dado por los segmentados, en el cual están los neutrófilos que fagocitan. Su función de los neutrófilos es fagocitar, ¿no? La función de los eosinófilos que liberan histamina y su función es llamar a las células al lugar de inflamación. Los basófilos que liberan heparina, que favorecen la llegada de las células blancas al lugar de acción. Entonces, como ven ustedes, los elementos blancos, que son los abastonados, eosinófilos y los neutrófilos, son la primera línea de combate, los cuales van a ir a morir. Después de esto vienen los macrófagos. Los macrófagos vienen a ser una especie de soldados, pero no soldados normales, sino son oficiales del ejército, los cuales tienen características muy importantes como es, tienen capacidades mayores de fagocitosis. Si un neutrófilo mata 3, 4, un macrófago puede matar 50, 60, 80, 100. Mata mucho más y se debe a que es un ente formado para la destrucción. No solamente destruye en mayor proporción, sino también que envía la información de inflamación a otras células del sistema, en las cuales están los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos T, al recibir esta información, van a comenzar a convertirse en células asesinas o células killer, las cuales se entregan y especializan en matar un determinado agente infeccioso. Por eso es muy importante los linfocitos T en el sistema de defensa superior. Cuando uno coloca una vacuna, lo que busca es estimular a que formen los linfocitos T, células killer, para que ayude a destruir a un agente infeccioso. Por otro lado, también el macrófago estimula los linfocitos B. Los linfocitos B activados lo que van a hacer es formar inmunoglobulinas. Y las inmunoglobulinas son proteínas que se fijan a la superficie de los agentes infecciosos extraños y facilita su destrucción y fagocitosis. Como ven entonces, existe una primera línea de defensa inespecífica generado por los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y existe una línea de defensa superior o específica generada por los linfocitos y los linfocitos T y los linfocitos B. Los macrófagos es un intermedio entre ellos que va a permitir que la información de la primera línea inespecífica formada por los neutrófilos, basófilos y eosinófilos
Esa información inicial del agente extraño es llevada a los linfocitos, que es el sistema de defensa superior. ¿Está bien? Entonces, miren cómo ayuda el sistema blanco. Este sistema blanco que le estoy describiendo, debido a la hipoproteinemia, la fagocitosis, el proceso de destrucción se altera. Por tanto, una persona desnutrida tiene un sistema inmunológico deficitario. Por tanto, esta persona puede tener un nivel de leucocitos, el recuento puede ser aparentemente normal, pero funcionalmente están deteriorados. Por tanto, tiene más riesgo de hacer una enfermedad severa. ¿Está bien? Entonces, por ese lado, es que los pacientes no pueden ser desnutridos. Entonces, ¿por qué se desnutrió el paciente? ¿Fue la desnutrición una condición premórbida a la enfermedad que tiene? ¿O la enfermedad generó que se produzca la desnutrición? Entonces, el hecho está de que el paciente está desnutrido y usted tiene que mejorarlo. Entonces se entenderá que muy importante en la parte nutricional es el aporte de proteínas. Paciente que no mejora su nivel de proteínas, paciente que se deteriora y muere. Paciente que no puede controlar su enfermedad, también lo hace. Entonces, muy importante es que un paciente desnutrido tenga un buen aporte de proteínas. ¿Para qué? Para que mejore su masa muscular. ¿Por qué les hablo de mejorar la masa muscular cuando hablamos de proteína? Porque las proteínas se encuentran se encuentran sobre todo en las estructuras de las fibras musculares esqueléticas, o sea, en nuestros músculos. ¿En qué proporción están las proteínas en los músculos? En un 75%. Miren qué importante. Quiere decir que prácticamente una gran cantidad de proteínas se encuentra a nivel muscular. Sí. ¿Y por qué se encuentra tanta masa proteica a nivel muscular? Porque la fibra muscular tiene miofibrillas de actina y miosina. Prácticamente todo el citoplasma de una fibra muscular está con miofibrillas de actina y miosina. Estas fibras de actina y miosina son proteínas que al cabalgarse una sobre otra generan un acortamiento o un elongamiento de la fibra muscular, generando por tanto movimiento, porque al estar unido a los huesos generan movimiento de los mismos. Entonces, por eso es importante mantener la masa muscular. ¿Cómo yo hago para mantener la masa muscular de un paciente desnutrido? Intentando mantener el movimiento. Entonces, si yo estoy frente a una persona joven que no tiene condiciones premórbidas, le sugeriré que esa persona camine, que haga trote, que haga ejercicio. Si estoy frente a una persona de edad como yo, entonces, si bien no puedo trotar, le diré que camine. El hecho está de que la actividad física, al generar movimiento, mantiene la masa muscular, por tanto, mantiene las proteínas y, por tanto, evito la desnutrición. Miren qué importante es. Entonces, usted entenderá de que un paciente que está postrado en cama es un paciente que tiene gran morbilidad. ¿Por qué? Porque el estar postrado en cama y al no tener esto, existe proteólisis. ¿Qué es proteólisis? Destrucción de la masa muscular. Entonces, cuando más tiempo yo esté inmovilizado, peor. Por eso se dice que un paciente que no se puede mover también altera su calidad de vida. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tratar de mantener el movimiento de la persona. Al tratar de mantener el movimiento de la persona, lo que yo voy a lograr es mantener la cantidad de fibra muscular. Y de esa manera, él mantiene movimiento, mantiene actividad, puede deambular, puede caminar, puede asearse, puede limpiarse, puede hasta trabajar. Pero una persona que está postrada y no se mueve, ya no puede comer, no puede asearse, no puede trabajar, no puede caminar, deterioró la calidad de vida. Entonces, ¿qué es calidad de vida? Calidad de vida es la capacidad de independencia que tiene una persona, la capacidad de poderse valer por sí misma, la capacidad de no depender de otros. Eso es calidad de vida.
Cuando yo tengo una persona que no se puede mover, que está echada en una cama y depende de otras personas para hacer sus cosas, decimos que esa persona ha perdido la calidad de vida. Entonces, cuando tengo un paciente enfermo, yo puedo tener un paciente enfermo postrado en cama, que no se mueve. Ese paciente tendrá una limitación terapéutica porque supuestamente ya no tiene calidad de vida. Aquel paciente con enfermedad, así sea avanzada, que se puede mover, se podrá tratar para mantener la calidad de vida. Entonces, calidad de vida es importante. Calidad de vida guarda relación con la masa proteica. Calidad de vida es independencia, capacidad de valerse por sí mismo. ¿Está bien? Entonces, usted como nutricionista tiene que tratar de mantener la calidad de vida. ¿Cómo? Tendrá que darle un aporte proteico mayor. Tendrá que pedirle y sugerirle que haga actividad física. De esa manera, si bien es cierto, la persona capaz no puede comer muchas proteínas, pero al caminar va a tratar de mantener y evitar la pérdida de la masa muscular. Entonces, paciente desnutrido, paciente que tiene disfunción de órganos, porque el déficit de proteínas necesariamente afecta a las células porque no existe déficit, no existe reserva de proteínas. ¿Está bien? Cuando un paciente ya está enfermo, lo único que le queda es mejorar. Y cuando ya estás enfermo, pues tendrá que hacerse lo que está indicado. Si eres un paciente quirúrgico y estás enfermo y ya no te queda otra cosa que ingresar a la sala de operaciones porque te operen, no queda otra, tienen que operarte. En ese momento, el pronóstico de tu enfermedad dependerá de tu estado nutricional. Se ha visto que los pacientes desnutridos tienen mayor morbimortalidad. Aparte, tienen mayor riesgo de hacer cuadros de compromiso mayor, severos. Entonces, lo que hay que intentar hacer es que si un paciente va a ser operado o va a tener un tratamiento de una enfermedad, mejorar su estado nutricional en forma previa, en lo posible, ¿no? Por ejemplo, si me tienen que operar porque tienen que tratarme de un cáncer, lo mejor es que primero, y estoy desnutrido, lo mejor es que primero me manejen el estado nutricional un tiempo antes de que me operen. ¿Por qué? Porque el mejorar mi estado nutricional, mejorar mi nivel de proteínas, me va a dar una menor posibilidad de que yo me muera o me complique más. Igual, lo que debo hacer es darle un aporte proteico y evitar que pierda masa muscular. Cuando el paciente ya terminó la enfermedad y está en fase de recuperación, igual debo tratar de mantener la masa muscular, pero como el paciente ya está en recuperación, el aporte calórico puede ser mayor. Entonces nosotros vamos a ver lo siguiente, que un paciente que está en recuperación de una enfermedad, tratándose de una enfermedad, el requerimiento calórico relativamente es bajo. ¿Por qué? Porque no se está moviendo, está en una cama, está postrado o está todavía inmovilizado porque está siendo manejado. Pero cuando el paciente está en rehabilitación, el paciente ya está caminando, el paciente ya tiene que tratar de moverse, entonces el gasto calórico es mayor, necesito más energía. Por tanto, el requerimiento calórico en un paciente que tiene una enfermedad y está catabólico va a ser bajo. El paciente que está en recuperación y está en salida del problema está en estado anabólico y el requerimiento nutricional debe ser alto. ¿Cómo debe ser el aporte proteico en el periodo de enfermedad? El aporte proteico debe ser alto. Cuando el paciente ya está en rehabilitación o salida del problema, lo que necesito es más calorías, por eso es hipercalórico. Por el aporte de proteínas puede volverse normal si usted lo desea o mantenerlo relativamente un poquito alto hasta que exista una recuperación total. Entonces, tenemos los 3 momentos de atención primaria de salud. La atención de prevención, la atención de recuperación y la atención de rehabilitación. Hasta ahí, niñas, ¿alguna pregunta? No, profesora. ¿Se entiende entonces? Ya. Ahora, vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que es el metabolismo de los macronutrientes. La energía se obtiene a partir de la glucosa.
y la glucosa es la principal molécula energética. Nosotros captamos glucosa del tubo digestivo en lo que viene a ser la absorción intestinal de la glucosa. La glucosa que llega al hígado, y si ya tengo las reservas, ya tengo glucosa a nivel sistémico, pues va a ser almacenado en el mismo hígado en forma de glucógeno. Entonces el glucógeno es la forma de almacenamiento de la glucosa, que recuerda que no existe mucho almacenamiento de la glucosa, el almacenamiento es limitado, y tanto así que cuando yo estoy en ayuno, yo tengo glucógeno, que es la forma de almacenamiento de la glucosa, para 36 horas de manejo aproximadamente. ¿Está bien? Entonces, la glucosa, por glucogénesis, glucosa, génesis, formación de glucosa. La formación de glucosa a glucógeno a nivel hepático va a mantenerse ahí como una reserva, pero recuerda que esto es limitado solamente para 36 horas de ayuno. Cuando yo estoy en ayuno y necesito glucosa, el glucógeno se va a degradar, se va a destruir y va a formar por glucogenólisis. Glucogenólisis quiere decir destrucción del glucógeno, me va a formar unidades de glucosa. Estas unidades de glucosa van a servir para generar energía. Y esta generación de energía dada por la glucosa va a ser en dos formas. Uno es por la respiración anaeróbica y la otra viene a ser por la respiración aeróbica. La respiración anaeróbica, cuando la glucosa ingresa a la célula, va a estar dado a nivel citoplasmático en primera instancia. A ese metabolismo de la glucosa que se da a nivel citoplasmático, a nivel celular, se llama glucólisis o respiración anaeróbica, la cual me va a dar como ganancia 2 ATP de energía. 2 ATP de energía. Si es que existe oxígeno y la célula tiene oxígeno, entonces el oxígeno y con la glucosa en forma de piruvato va a ingresar a la mitocondria y va a formar el acetil-CoA, y en la mitocondria se va a llevar a cabo el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, lo que voy a obtener son 36 ATP de energía. Entonces, un metabolismo de la glucosa significa que voy a hacer respiración anaeróbica. ¿Cuántos ATP de energía me da la respiración anaeróbica? 2 ATP de energía. Mientras que cuando existe oxígeno e ingresa a la mitocondria, ¿esto cuánto me va a generar energía? 36 ATP. Entonces, lo que se debe buscar a nivel celular es que las células hagan respiración aeróbica, porque me da mayor nivel de energía. Si es que no ha podido ingresarse a la mitocondria, lo que va a formarse es el lactato, ¿no? El lactato viene a ser el metabolismo incompleto de la glucosa, que es dado por que ha habido solamente respiración anaeróbica. Yo tengo que el lactato aumenta en forma significativa en sangre, lo que va a hacer el hígado es biotransformarlo a glucosa. Y al biotransformar la glucosa, a ese proceso se llama gluconeogénesis, o sea, formar nuevamente glucosa. Neo, nueva, génesis de glucosa, nueva formación de glucosa. Entonces, ¿cuál es la unidad funcional más importante de la glucosa? El glucógeno. ¿Cuál es la principal función del glucógeno, de la glucosa? Generar energía. ¿Dónde se guarda la glucosa en forma de glucógeno y sirve en forma sistémica? A nivel hepático. La glucosa que está a nivel muscular solamente sirve para el músculo, no sirve a nivel sistémico como sí lo hace el glucógeno hepático. La otra molécula energética que le mencioné hace un rato es la molécula de los lípidos. Los lípidos tenemos nosotros que existen los triglicéridos. Los triglicéridos son ácidos grasos de cadena que pueden ser larga, media o corta. Los triglicéridos, cuando uno come por la dieta, se van a absorber ácidos grasos. Estos ácidos grasos puede ser que se esterifiquen y se almacenen en el tejido adiposo formando los triacilgliceroles. ¿Está bien? ¿Qué es triacilglicerol? 3 cadenas de carbohidrato unido a un alcohol glicerol que es un propanotriol.
Entonces, 3 cadenas de ácidos grasos unidos al alcohol glicerol. A esta esterificación se llama triglicéridos. Cuando el organismo necesita energía y tengo más de 12 horas de ayuno, esos triglicéridos van a ser escindidos, rotos, y van a formar unidades de ácidos grasos. A estas unidades de ácidos grasos son los que se van a usar como fuente energética. Estos ácidos grasos van a generar por beta oxidación, van a generar acetil-CoA. El acetil-CoA es un precursor de lo que es el ingreso al ciclo de Krebs y por tanto, parte de lo que es los ácidos grasos, al ingresar al ciclo de Krebs, van a remediar al metabolismo de la glucosa. Pero la mayoría de los ácidos grasos lo que principalmente van a hacer es la beta oxidación, en la cual voy a obtener como producto de desecho los cuerpos cetónicos. Entonces, normalmente, ¿qué genera el metabolismo de los ácidos grasos? Genera beta oxidación, el cual los cuerpos de desecho vienen a ser los cuerpos cetónicos y me van a generar energía, ¿no? Los que ingresaron al ciclo de Krebs me van a producir CO2 y agua como producto de desecho. Si yo necesito, tengo exceso de alimentos que he comido, entonces estos se van a guardar en forma de grasa en los tejidos. Y eso se llama lipogénesis, ¿no? La lipogénesis, cuando uno guarda energía en forma de lípidos. Recuerda que las 12 horas de ayuno, el metabolismo de los lípidos se va a dar para formar, por beta oxidación, la obtención de energía de las grasas. Hay que recordar también que las células que no usan grasa como fuente energética son las neuronas. Las neuronas no pueden utilizar la grasa como fuente energética. El resto de células sí lo puede hacer. Además, hay que recordar que existen 3 tipos de ácidos grasos. Hay ácidos grasos de cadena larga, de cadena media y de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena corta sirven para el metabolismo de los enterocitos. Lo usan como fuente energética. Por eso es muy importante los ácidos grasos de cadena corta. Los ácidos grasos de cadena media son de fácil metabolismo, tanto así que cuando son absorbidos a nivel intestinal, estas grasitas no necesitan transportador para llegar al hígado, sino lo hacen libremente a través de la sangre, a pesar que son grasas, ¿no? Y generan energía. Por tanto, se consideran triglicéridos de fácil metabolismo. Y los ácidos grasos de cadena larga, tenemos que existen el omega 3 y el omega 6 principalmente. El omega 6 puede generar efectos inflamatorios, mientras que el omega 3 generan efectos antiinflamatorios. Lo que se busca en un estado de estrés es disminuir el estado inflamatorio. Por tanto, deben aportar mayor cantidad de omega 3, porque el omega 3 tiene un efecto antiinflamatorio. Muy bien. Con respecto a las proteínas, estas van a proceder de los aminoácidos. Los aminoácidos son tomados de la dieta, en las cuales la dieta existen proteínas, pero bajo la acción enzimática del pepsinógeno y de las enzimas digestivas pancreáticas, se va a llevar a cabo la captación de aminoácidos. Los aminoácidos son los precursores los aminoácidos son precursores de las proteínas, por eso es importante. Mira que las proteínas pueden ser formadas, las proteínas pueden formar carbohidratos. A eso se llaman aminoácidos gluconeogénicos, ¿no? Pueden formar carbohidratos. Como también los carbohidratos pueden llegar a formar aminoácidos en cierta proporción. Pero lo importante es que aquí
Los aminoácidos pueden llegar a formar carbohidratos. ¿Cómo? Usando aminoácidos gluconeogénicos. ¿Qué son aminoácidos gluconeogénicos? Son aquellos que tienen la capacidad de convertirse en glucosa. ¿Está bien? Son importantes para la dieta. Luego, los aminoácidos pueden generar en su metabolismo la urea, ¿no? Lo cual nos habla que son importantes para lo que es el metabolismo celular. Aparte, los aminoácidos también pueden formar acetil-CoA igual que la grasa y pueden generar energía. Y también los aminoácidos pueden formar cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, miren qué importante es el aminoácido. Ya hemos dicho que los aminoácidos son precursores de las proteínas y nos van a generar energía. ¿Qué pasa en un paciente crítico? En un paciente crítico, hablamos de un paciente crítico, de un paciente enfermo, ¿ya? Un paciente enfermo, por ejemplo, si está en ayuno, va a tener un metabolismo alto, tanto debido por el estrés como debido por el ayuno. El estrés y ayuno hacen que tenga un metabolismo alto. Y así tenemos que los pacientes que ingresan a un hospital y están ingresando al hospital, de ellos el 50% del ingreso están desnutridos. Para que vean qué importante y cuál es el nivel de desnutrición de los pacientes que ingresan a un hospital. Cuando hablamos, por ejemplo, de un paciente oncológico, de los pacientes oncológicos, cuando ingresan a un hospital, están desnutridos el 80%, lo cual es una cifra mucho mayor. ¿Y debido a qué? A que el paciente, si bien es cierto, tiene una infección o un proceso agudo, de fondo maneja una enfermedad que también condiciona ya previamente inflamación. O sea, si un paciente crítico es inflamado, un paciente oncológico es mucho más inflamado. Y esta mucho más inflamación genera que tenga un estado de destrucción, principalmente con lo que es masa muscular. Entonces, cuando hay una inflamación sobredimensionada, o exagerada o sobrevalorada, va a generar un exceso de inflamación con una gran pérdida de proteínas. ¿Por qué los pacientes oncológicos son más desnutridos? Porque ellos liberan citoquinas inflamatorias que aumentan mucho más el estado inflamatorio. Eso condiciona que los pacientes oncológicos tengan mayor incidencia de un estado catabólico destructivo, ¿no? Ahora, con respecto a los lípidos, ¿qué podemos decir de su metabolismo en un paciente delicado? En un paciente delicado, lo que va a pasar es de que al tener un cuadro de estrés, las citoquinas inflamatorias que se generan por alguna inflexión, alguna inflamación, alguna injuria, van a comenzar a liberar el factor de necrosis, el factor movilizador de lípidos, el cual va a generar un consumo mayor, de mayor aceleración de la masa grasa. Esto disminuye el apetito. Esto genera, al ser usado la grasa como fuente energética, que esa se libere, por tanto va a generar hipertrigliceridemia, ¿no? Que significa que hay una movilización de las grasas y va a haber una pérdida de peso significativa. Entonces, estas son las tres condiciones que se va a dar en el paciente que tiene un cuadro de estrés con respecto a los lípidos. Los lípidos entonces generan disminución del apetito, hipertrigliceridemia, que significa que la grasa está siendo movilizada para generar fuente energética, ¿no? Que un paciente, por ejemplo, que esté en ayuno y tenga triglicéridos elevados, quiere decir que está usando la grasa como fuente energética. ¿De dónde aparecieron los triglicéridos? Apareció a partir de la masa grasa. Cuando un paciente necesita más energía, entonces la masa grasa libera los triglicéridos que van a ser usados como fuente energética en el metabolismo mediante la beta-oxidación. Todo paciente que está en un estado inflamatorio, entonces al consumir la masa grasa va a condicionar una pérdida de peso, ¿no? Por pérdida de los macronutrientes.
Las proteínas, ya les mencioné a ustedes, las proteínas también son importantes para generar energía, pero también hay que recordar que las proteínas tienen un potencial gluconeogénico. Por tanto, cuando un paciente está crítico, parte de las proteínas se convierten a glucosa. ¿Cómo se llaman los aminoácidos que convierten las proteínas a glucosa? Se llaman aminoácidos gluconeogénicos, ¿no? Cuando yo tengo un cuadro de estrés severo, entonces la pérdida de proteínas es bastante alta. Entonces, cuando yo tengo ese cuadro, lo que debo tratar de hacer es tratar de darle un aporte proteico alto, ¿ya? Porque recuerden que el requerimiento de proteínas es alto en un paciente estresado, que un paciente desnutrido que tiene proteína baja condiciona disfunción celular, ¿ya? Eso es muy importante. Todo paciente catabólico tiene un estado destructivo. En ese estado destructivo se consumen muchas proteínas. El consumo de proteínas exagerado genera disfunción celular. Entonces, hay que darle un aporte de proteínas más alto. ¿Está bien? También hay que recordar que parte de estas proteínas que tú vas a dar van a ser usados en inflamación. En lo que es el metabolismo de los carbohidratos en un paciente en estrés severo, las citoquinas inflamatorias va a condicionar una inflamación marcada y va a condicionar de que el gasto energético sea elevado para el estado, el estado catabólico, ¿no? Va a ser bastante elevado. Cuando más inflamado esté el paciente, más destrucción de proteínas habrá, más disfunción celular, más desnutrido estará y más riesgo de muerte tendrá. Entonces se ve que el paciente que está bajo un estado de estrés de inflamación, hay una disminución de insulina, esto condiciona que la glucosa en la sangre se eleve. Por otro lado, la glucosa es usada en forma incompleta porque la glucosa es una molécula en sí energética y al haber un cuadro de inflamación, el aumento de las hormonas contrarreguladoras disminuye el nivel de glucosa, disminuye el nivel de glucosa porque no hay insulina. Entonces, eso hace que el nivel de glucosa se eleve bastante alto. Luego, lo que vamos a encontrar en un cuadro de estrés es de que va a haber acumulación de ácido láctico. Esta acumulación de ácido láctico condiciona que el paciente tenga un metabolismo inadecuado de la glucosa, incompleto, porque le recuerden que lo ideal es que el paciente haga una respiración aeróbica, ¿no? ¿Por qué? Porque la anaeróbica solamente me da 2 ATP de energía, la anaeróbica me da 36 ATP de energía. Entonces, esa es la diferencia entre respiración aeróbica y anaeróbica, ¿ya? Y también hay que recordar que el exceso de lactato que se forma, ¿no? Por el uso de la glucosa, va a hacer que yo convierta el lactato que se ha formado nuevamente en glucosa, demandando un gasto energético mayor. Por tanto, esto indica que necesitamos nosotros mantener una respiración aeróbica. ¿Por qué no hay respiración aeróbica? Porque no hay oxígeno. Entonces, cuando uno tiene mucho ácido láctico elevado, significa que no hay oxígeno y eso se condiciona porque no hay una buena irrigación de los tejidos, porque su estado todavía está crítico, ¿ya? Entonces, hasta ahí hemos visto 3 macronutrientes, ¿no? Hemos visto lo que es el metabolismo de los carbohidratos, proteínas, lípidos, hemos visto la atención primaria de la salud, la atención primaria, secundaria y terciaria, ¿en qué consiste? ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahorita es un pequeño descanso para poder continuar, ¿ya? ¿Me copian? Ya, profesor. Ya. Damos un pequeño descanso de unos 10 minutitos y seguimos adelante. Vayan al baño, tomen su cafecito, ¿ya? Y nos Ya, vemos acá profesor. en un ratito, ¿ya?